Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, y hoy tenemos al presidente del Real Oviedo, don Dámaso Bances. Bueno, todo el mundo le conoce por Cuqui Bances. Nacido en Oviedo, toda la vida en Oviedo, exceptuando unas milicias universitarias que tuvo que pasar fuera de nuestro Principado de Asturias. Dámaso Bances, Cuqui Bances, muy buenas noches. La primera pregunta es obligada, ¿por qué te llaman Cuqui? Pues es un misterio, yo creo que era una costumbre hace muchos años, que fue cuando nací, y yo creo que a mí poca gente nos conocían por el nombre de pila. En mi caso yo creo que quizás estuviese un poco justificado, porque Dámaso tampoco es que fuese un nombre de fácil recuerdo ni de fácil pronunciación, por lo menos en aquel entonces. Hoy ya conozco a más, pero todo el mundo nos llamaba por algún apodo: Cuqui, Monchu, Chema, Pipo, Pepe, no sé, la verdad es que no lo sé. Naces en Oviedo, pero toda tu familia es de Bances, de un pueblo del Principado de Asturias. Bueno, quizá sí, somos oriundos de Bances, un pueblo muy cerquita de Pravia, pero y hay mucho Bances por esa zona, por Pravia, por San Román de Candamo, por Muros. Pero yo creo que las dos últimas generaciones, incluso las tres, ya estaban afincados aquí en Oviedo. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la banca de Oviedo, mi abuelo fue alcalde 2 veces de Oviedo, mis tíos y mi padre eran profesionales, uno de abogado, otro profesor, mi padre funcionario, siempre en Oviedo. Sí, quizá los orígenes sean de Bances, lógicamente, pero desde luego ya enraizados totalmente en esta maravillosa ciudad. Toda la infancia en Oviedo, toda la juventud en Oviedo, toda la adolescencia y evidentemente toda la vida en Oviedo. De los primeros recuerdos que tienes, porque naces en la capital del Principado, pero ¿dónde exactamente? Muy cerca de aquí. Nazco en la calle González de Sada, todavía existe la casa donde yo nací, justo en el entronque entre González de Sada y Muñoz de Graín. Y entonces eso pasaba un coche qué sé yo, de 6 horas en 6 horas, jugábamos en la calle González de Sada, jugábamos a alcantarillas. Y lo que actualmente es ahora el estadio universitario y todas aquellas instalaciones eran campo libre, con algunas vaquerías, íbamos a por la leche allí de niños. Se llamaba el Prado de las Nubes, y allí jugábamos al fútbol, y allí viví la maravilla del barrio, una institución que no debería haber desaparecido nunca, que nos formó y nos crió a toda una generación. Está muy cerca de aquí, en la calle González de Sada. Cosas que ya no existen, ¿no? Es decir, esa vida de barrio que se tenía antes, con tan pocas casitas, y era como una vida familiar de muchísima gente, ¿no? Sí, pero era una vida familiar, nos conocíamos todos, jugábamos todos juntos. Tenía una ventaja. Yo creo que lo que ahora es ordenador, estudio, videoconsola, era correr, jugar, pegarnos en el buen sentido, luchar. Empezaba la lucha por la vida, la supervivencia. El mayor intentaba abusar del más pequeño, y el más pequeño o se volvía listo o el entorno lo comía. Yo creo que eso nos despertó a la vida. Yo creo que fue un aprendizaje maravilloso. Era la época de hacer aquellas casetas, ¿no? Donde uno tenía su lugar con su banda, ¿no? Con su gente, ¿no? Sí, eran famosos las bandas que había en los barrios más característicos y significativos de Oviedo: San Lázaro, Pumarín, La Argañosa. Parecía que eran muy distantes de lo que está ahora a 2 pasos. Entrar en San Lázaro las bandas rivales era una auténtica heroicidad. Eran verdaderas batallas campales, pero que la sangre nunca llegaba al río.
alguna pedrada, alguna bofetada, pero era una vida de autoestima de tu barrio, de encumbrar tu barrio era el mejor, y algunas veces había que confrontarlo con los barrios limítrofes. ¿Te acuerdas de la primera maestra, del primer maestro que tuviste? Sí, el primer maestro que tuve, yo fui, toda mi familia estaba al lado, al colegio de las dominicas, niños y niñas, generaciones, mis tías, mis hermanos, mis sobrinas, mis hijas, fuimos todos a las dominicas, que estaba ahí al lado. Pero al llegar a los 9 años o 10 años que había que hacer el ingreso, ahí ya no podía seguir, sobre todo los niños, bueno, las niñas sí, pero los niños no. Entonces a mí con 9 años me sacaron ya del colegio porque ya no me tenía nada, decían que ya no tenía, que ya molestaba, no tenía nada que aprender. Entonces mi padre me metió un maestrín en casa que me daba clases particulares. Me acuerdo que vivía en el Campillín y era cojo, supongo que habrá muerto. Y que me enseñó muchísimas cosas. Yo cuando llegué a primero de bachiller sabía francés y latín. Y en primero de bachiller les hacía las traducciones a mi hermano que iba en quinto y les cobraba. Porque lo dominaba ya entonces, latín, tuve siempre cierta facilidad para los idiomas. Y aquel maestrín me abrió a mí los ojos a unos horizontes que ya no eran los que se circunscribían a los libros que estábamos acostumbrados a usar, sino que eran ya otras cosas. Leíamos mucho, yo de ahí cogí afición a leer mucho, he leído toda mi vida, mucho, mucha historia, y fue un despertar en la vida hasta que hice el ingreso y pasé ya a estudiar el bachiller al Colegio Fruela. Kuki, cuando ves ahora la cantidad de libros que se utilizan para los chavales más jovencitos, para los niños, tú alucinas, evidentemente, porque de aquella, como mucho, uno, ¿no? Nosotros hemos recuperado, en mi casa hemos recuperado el Bruño y el Álvarez, aquellas enciclopedias que usábamos hasta que llegara al ingreso, y que era un compendio de la sabiduría, y que ojalá los chavales que ahora estudian el bachiller tuviesen la cultura, fuesen capaces de saber y de conocer todo aquello que se expresaba y que se contenía en aquellos libros. Los han vuelto a editar y eran una maravilla. Claro que me asusta. Si muchas veces el conocimiento no hace falta que grandes volúmenes, hay que comprimirlos y hay que explicarlos. El primer colegio, el Fruela. El colegio serio, después de las dominicas, el Fruela. Estaba en la calle Cimadevilla, lo que actualmente ocupa el restaurante Faro Vídeo. Era cuando estaba de moda los colegios religiosos, aquí era un oasis de liberalismo. Estaba don José Mendoza, estaba don José Rodríguez, hermano de Alejandro Casona, estaba mi tío Fernando Vances, estaba don Víctor Geijo, químico, que tenía una tienda de cuero y de estos en la calle Magdalena, Curtidos Geijo se llamaba. Estaba don José Meana, catedrático de Instituto de Matemáticas. Estaba gente que, eso sí que eran verdaderos sabios, comparados con los que se dan tanto pistón en el día de hoy, porque tienen 2 títulos, 3 máster. Aquello era una maravilla. Era un reducto de lo que era la enseñanza libre, la enseñanza sin aquellas cortapisas que te ponía entonces la religión católica. Bueno, no sé, la época de posterior, los años 50, era difícil, pero aquello era un reducto de lo que nosotros luego llamábamos una enseñanza liberal. ¿Te acuerdas de tus compañeros de aquella? Sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo de los de mi curso y de los de cursos superiores. Me acuerdo de Merino, que luego estaba de policía y creo que se jubiló aquí en Oviedo. Estaba Herminio, que ahora anda por México. Estaba Luis Alfaro, ya desaparecido, famoso ginecólogo, un gran amigo mío. Estaba Alfredo Panizo.
estaba infinidad de gente. No éramos muchos, pero son recuerdos entrañables. Me acuerdo de dos profesores que me dejaron una impronta tremenda, y que una vive. Luego fueron un matrimonio, doña Milagros Marroquí, que me dio clase de literatura y de latín, y era una maravilla enseñando, y es una maravilla como mujer. Tiene ahora, no sé, estará rondando los 80 años, 80 y tantos, y es un auténtico milagro de fuerza y de jovialidad y de ganas de vivir. Y además precisamente vive en esta misma casa. Podías haber ido al Hispania, pero fuiste al San Isidoro, porque el Hispania y el San Isidoro era como si llevasen una especie de rivalidad, ¿no? Sí, no, yo fui al Fruela primero porque era uno de los propietarios era mi tío Fernando. Y en aquella época de apreturas, pues bueno, pues era gratis el colegio. Y luego, en cuarto de bachiller, desaparece el colegio Fruela y se unifica con el colegio San Isidoro, que era otra institución. Entonces, quinto, sexto y preu ya lo estudio en el colegio San Isidoro, de lo que está ahora actualmente el colegio de abogados, el nuevo colegio de abogados, en la calle Schul. ¿Eras buen estudiante? Sí, en el bachiller sí, yo fui buen estudiante. Me acuerdo que en bachiller, en la rivalidad de cuarto, saqué la máxima nota en latín, junto con Ramón Sánchez Ocaña, Moniti, que éramos compañeros y grandes amigos, y seguimos siendo. Lo que pasa es que nos vemos con poca frecuencia. ¿Pirabas? Poco, tenía a mi tío, no era fácil, solo lo imprescindible. ¿Tu primera camiseta del Oviedo, tu primer contacto con el Oviedo en aquella época, cuál fue? Pues mira, yo jugaba en un equipo infantil de barrio que se llamaba el San Miguel, que era de la Plaza San Miguel y de todo ese entorno de González de Besada, Campomanes, porque luego yo me bajé a vivir aquí en Campomanes. Y ahí jugaba Luis del Cueto, el que luego fue jugador del Sporting, ahora está en Orihuela, el Internacional Sub-23. Jugaba Luis Alfaro, este íntimo amigo mío, que se fue antes que yo al Real Oviedo. Y desde allí, pues nos reclamó a 2 o 3 de aquel equipo San Miguel y nos fuimos al Oviedo. Empecé en el Oviedo B y luego pasé al Oviedo A. Entonces había Oviedo B y Oviedo A. Pues fue en el año, pues con 16, 17 y 18, estuve los 3 años. ¿Te acuerdas de los primeros jugadores del Real Oviedo que tú admiraste? A nivel profesional, hombre, de niño, yo no me acuerdo muy bien de Herrerita, sí me acuerdo de Sara, que vino a sustituir a Herrerita. Vino a sustituir aquella famosa delantera Mandi, Sara, Aretas, Salaverry y Basabe. Aretas ha muerto hace poco. Y aquello sí me impresionó, jugaba muy bien, muy bien. Y luego ya, cuando yo ya practicaba fútbol ya de mayor, pues sí, claro, yo admiré mucho, yo creo que fue el mejor jugador que tuvo el Oviedo, yo creo que fue Sánchez Laje. Y de mi época admiré porque jugaba muy bien Chani, Paco del Viso, que en paz descanse, Chema, José Jorge, José María, Paquito y Guarán. Yo me enfrentaba contra ellos, pero en los partidos de entrenamiento los miércoles con el Oviedo. ¿Cómo era Oviedo en aquel tiempo? En el tiempo en el que tú tenías 17, 16, 18 años. Era Recoleto, era mucho más pequeño. Los barrios eran los que te decía, Pumarín, San Lázaro, Argañosa, que eso es el centro ahora mismo, porque ahora los barrios son Ventanielles, La Florida, el Cristo, San Esteban, o sea, entonces era mucho más Recoleto, mucho más pequeño, y las zonas de ocio, pues había pocas. Había los cines, había el famoso paseo de José Antonio. ¿Qué cines frecuentabas? Pues mira, íbamos bastante al cine Santa Cruz, al Principado, al Campoamor, al Asturias, al Rossi. El Asturias y el Rossi y el Santa Cruz eran más baratos, los otros eran más caros, pero conocíamos hasta los acomodadores y los porteros. Me acuerdo el portero de General, lógicamente, el Campoamor, era Juaco. Cuando decíamos, el mejor portero de Oviedo, era Juaco.
el del Campoamor. Drácula, el acomodador del Principado. Me acuerdo de todo aquello, claro, son recuerdos que no se te pueden borrar. Y luego estaba el famoso Paseo de José Antonio, cuando ya éramos un poco mayores, ya íbamos a presumir. Allí estaban los chavales de 16, 17 años, incluso 18. Allí paseábamos los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas, y nos sentábamos. Costaba entonces 50 céntimos la silla, había que pagar, y cobraba campa. Y yo no sé si tú te acordarás, tú eres mucho más joven, que siempre decía unos versos, dice, campa, acababa campa, campita, matador de toros. Era entrañable para todos nosotros. Cuando lo veíamos venir, cuando no teníamos dinero, nos sentábamos, dábamos la vuelta y nos volvíamos a sentar al comienzo del circuito. Pero bueno, también te calaban las chavalas y decían, mira que ellos matados no tienen un duro, nos veían saltar, entonces muchas veces aguantábamos a pie firme, más que a pie firme, a culo firme. Ahí el asiento. ¿Los primeros guateques, Cookie? Sí. Entonces los guateques se hacían en las casas, donde las madres estaban vigilantes a ver quiénes eran aquellos que invitaban a sus hijas. Y había que dar una descripción familiar y de tus estudios te hacían un examen exhaustivo. Y luego ya los más liberales, los que había alguien que los organizaba, cobrando, que eran los que se hacían pues en la Hortensia, una confitería que había en la calle Los Pozos, otras que había por ahí por Buenavista, el Ruiz Sánchez, quiero recordar que eran por ahí. Sí, claro que íbamos. ¿A dónde íbamos a ir? No había otra cosa. De la primera novia no me hablarás porque son cosas que se quedan ahí en el pasado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todo confuso cuál fue la primera. No es que haya habido muchas, pero bueno, no eran novias, eran lo que llaman los chavales refrescos. Pero bien, evidentemente ahí estábamos a ver si nos veían y nos escogían, porque lo que te comentaba fuera del micrófono, esto de los hombres y las mujeres, y me ligué a esta, no es verdad. Siempre se liga a la mujer. O sea, el hombre se exhibe, el macho se exhibe, el hombre como macho se exhibe, y la mujer o hembra escoge. Eso es así, es atávico y ha existido siempre y en toda la raza animal. El ciervo, el león, el tigre, siempre escoge la hembra. Eres ingeniero técnico industrial, ¿eh? ¿Por qué eliges esa profesión? Pues mira, a mí me gustaba mucho las letras, pero mis dos hermanos, los que me anteceden, ya habían estudiado letras, eran aquí en Oviedo, estaban estudiando letras, son los dos licenciados en Derecho. Y entonces a mí me gustaba ciencias, y dentro de ciencias quería ir a la Academia Militar a Zaragoza, pero la economía familiar no lo permitía, un desplazamiento era caro. Y entonces como ciencias aquí, bueno, pues fui a la Escuela de Peritos a Gijón, una cosa intermedia, siendo ciencias y no siendo demasiado difícil entonces. También íbamos a escoger un poco la comodidad. Pero bueno, no me fue mal, no me arrepiento de haber escogido esa carrera. Una carrera que te marca porque evidentemente a partir de ahí tienes una serie de trabajos. En el 68 concretamente te vas directamente al hospital y eres jefe de mantenimiento. Sí, apruebo la oposición. Yo la apruebo para la oposición para la residencia sanitaria de Gijón, que se iba a inaugurar en aquel momento. Pero el compañero mío que estaba en Oviedo iba a vivir a Gijón y solicitó el cambio conmigo. Y yo, bueno, pues encantado, aunque era mucho más difícil, porque era mucho mayor esta residencia, pues dijo, hombre, si tú me echas una mano en los primeros tiempos, bueno, pues yo me atrevo con esto. Yo tenía 25 años recién cumplidos. Y mandaba hombres de pelo en pecho, hombres que se habían quedado allí, profesionales estupendos, aquellos primeros que estaban en mantenimiento. Y empecé ahí. Empecé en la residencia sanitaria en el año 68 como jefe de mantenimiento. Y ahí estuve como jefe de mantenimiento, como jefe de servicio ya, hasta el año 87, en que paso a ser director de gestión y servicios generales de la
lo que entonces se llamaba Ciudad Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga, que cogía la residencia, la maternidad, centro de rehabilitación, incluso luego silicosis. Y ahí estoy hasta el año 90, que es cuando la Ciudad Sanitaria se fusiona con el Hospital General de Asturias para conformar el actual Hospital Universitario Central de Asturias, y ahí ya paso a ser subdirector de servicios generales de todo el complejo, donde permanezco. El día de hoy todavía sigo ahí. Los sucesivos gerentes pues han tenido bien confirmarme o tener confianza en mi trabajo, y sigo ahí, y además encantado. Hay un impasse que es la mili, tienes que marcharte fuera, ¿no? Sí, pero fue a los 20, recién acá esas que la mili se hacía el penúltimo y el último año. Me tocó por milicias, fue una cosa rara, fue un impasse que las carreras técnicas y medicina de Santiago íbamos al Tabar, en la provincia de Lerida, y allí estuve 2 veranos. Y luego las prácticas las hice en Valladolid. Vale, tengo buenos recuerdos. La mili tiene todo el mundo buenos recuerdos. Eso que dicen, no, qué mal lo pasamos. Como éramos muy jóvenes, solo nos acordamos de las cosas buenas, los hechos simpáticos, los hechos entrañables que nos ocurrieron. Y no, yo tengo muy buenos recuerdos. Y 4 meses en Valladolid, que Valladolid ya empezaba a ser una gran ciudad, también tengo buenos recuerdos. Una de las cosas que más les gusta a nuestros televidentes cuando entrevisto a alguien es que cuente cosas de aquella época y sobre todo de locales, ¿no? ¿Dónde te tomabas algo? ¿Dónde disfrutabas? ¿Cuáles eran los lugares con más o menos ambiente que había en la capital del Principado en los años en los que tú eras un hombre joven, 18, 20, 25? Mira, ya te digo, o sea, en casi la niñez, entre la niñez y la pubertad, pues a los únicos sitios donde nos permitían ir a mí concretamente, era la Juventud del Carmelo. Era una asociación religioso-cultural y de ocio que estaba en la calle Marqués de Santa Cruz, que era presidente Pedro García Conde, que todavía vive, gran amigo, era entonces el presidente. Aparte que el director fuese un padre carmelita. Pero luego vas saliendo de aquel entorno, te vas haciendo mayor y ya vas buscando, lógicamente la naturaleza te llama a otros sitios. Entonces era lo que habíamos hablado antes, el Paseo José Antonio, y ya bares, el Bar Azul, era ahí en la Escandalera, donde íbamos a jugar a la baraja. Cuando íbamos a tomar vinos, porque era lo que tomábamos, no podíamos tomar otras cosas, pues teníamos la ruta del vino bueno, que era La Perla, El Manantial, Casa Lobato en la calle Asturias, Casa Lozano en Pumarín y Casa Chichi en San Lázaro. Ahí eran los mejores locales de vinos de Oviedo, eran vino Tierra de León, porque en aquel entonces no era fácil encontrar buen vino a granel, claro, que no fuese embotellado. Íbamos ahí. Y luego ya, a todos aquellos, cuando empezamos a jugar al fútbol, íbamos al baile, a los bailes del Alaska, de los bajos de Filarmónica, porque los jugadores del Oviedo, incluso los juveniles, que tuviésemos 18 años, teníamos pase gratuito. Y entonces íbamos ahí, era ya el no va más. Y al Bar Sport. El Bar Sport era una institución para todos aquellos que habían practicado o que practicaban el fútbol. Eso, el Bar Sport te quedó tremendamente grabado siempre en la cabeza, ¿no? Sí. De hecho, todavía todos los años hacemos una comida, todos los ex clientes del Bar Sport, en el club 2-20, ahí en Valentín Masí, que organizado por Poito, el famoso Poito como cocinero, y pues ahí está Chema, Marino, Prieto, Tomás, Jaime Reinares, yo, bueno, todos aquellos, Juan Castro, Tony Cuervo, toda aquella gente que entrábamos por ahí, aunque fuésemos de diferentes edades, pero nos íbamos interrelacionando por nuestra afición al fútbol o por la práctica del fútbol. Eso fue una institución en Oviedo del Bar Sport. Pues señoras y señores, estamos en el descanso de nuestro programa aquí en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra. En un instante vamos a volver y no se lo pierdan porque estamos hablando con el presidente del Real Oviedo, un buen hombre, un buen tipo, se llama Dámaso Bances, pero
todo el mundo lo conoce por Cuqui Bances, así que yo le voy a seguir llamando Cuqui Bances. Señoras y señores, volvemos dentro de un instante aquí en Teleasturias. Continuamos adelante, estamos en Teleasturias y estamos en Del Cielo a la Tierra con el presidente del Real Oviedo, Dámaso Bances. Cuqui, el 75 es un año clave en la historia de España. ¿Dónde te coge la transición? Es decir, ¿dónde te coge el momento en el que desaparece el dictador? Pues me coge, aquella madrugada me coge en casa. Yo ya tenía 3 hijos. Escuchamos por la radio la noticia. Nos impresionó como a todo el mundo. Unos por una cosa y otros por otra, pero desde luego era un salto, sobre todo para mi generación, donde posiblemente no hayamos, yo no conozco a muchos que hayan sido tan perseguidos como ellos alardean en aquella generación. Pues era un salto en el vacío, porque bien, dictador, pero era el que te tendía un manto protector en aquella sociedad casi virgen de emociones. Solamente habíamos oído hablar del mayo del 68 francés. Habíamos oído hablar y algunos habían estado allí, pero no todos, porque si no, no entraban en París. Todo el mundo estuvo en mayo del 68 en París, pero yo creo que no, fueron unos cuantos que luego nos lo transmitieron. Y fue el despertar, y fue el cambio, y fue la Avenida de la Democracia. Fue entonces discurría la vida, sobre todo la vida política, a una gran velocidad. Llega Suárez, se va Suárez. Hubo unos cuantos que creímos en aquel proyecto de centro, que se llamó el CDS, no como algunos sugieren que era para que nadie te tilde ni de derecha ni de izquierda, nos vamos al centro, que no tenemos compromiso, no. Nosotros entendíamos el centro, por lo menos la gente que yo trataba y al cual yo acompañé en aquel proyecto, entendíamos que el ser de centro no era tanto una ideología como una manera de ser y de entender la vida. Yo particularmente creo que Oviedo es de centro. Oviedo. El espíritu de Oviedo, el espíritu de la ciudad, los ovetenses. La inmensa mayoría somos de centro porque somos tolerantes. Apreciamos a aquel que sale por su propio esfuerzo. O sea, que tenemos abrazada aquella forma de ser de los que decíamos y predicábamos e intentábamos convencer que éramos de centro. Y nos decían, ¿pero qué ideología es esa? Que no es una ideología, que es una forma de entender la vida. Y bueno, luego vino la alternancia política y bueno, y aquí estamos. Y no ha pasado nada. Ha venido la izquierda, ha venido la derecha, lo ha sucedido la izquierda y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando. Y dentro de los grandes logros, para mí, creo que uno de los mayores logros de esta sociedad ha sido la sanidad. Yo soy un entusiasta, soy un apasionado de la sanidad pública. Mis 3 pasiones son mis nietos, Oviedo y el Oviedo y la sanidad pública, al cual he dedicado 40 años de mi vida. Dentro del 1 de mayo, hace 40 años que ingresé en la sanidad pública. Y seguimos avanzando y cada vez. Acabo de leer que la sociedad asturiana es la más satisfecha con la sanidad pública de toda España. Y yo, que lo conozco desde adentro, que sé nuestros defectos, pero seguimos avanzando y seguimos dando más prestaciones y la gente está... Y claro, ese es un servicio a la sociedad del cual todos los que trabajamos allí nos tenemos que sentir orgullosos. ¿Qué es ser Carballón?
es el de centro. Es una forma de ser y una forma de entender la vida. Tenemos un humor extraño, hiriente, pero también somos tolerantes. Perdonamos mal ¿sabes a qué no perdonamos? Al baballo. Ya sabes lo que es el baballo, que no tiene traducción, pero el baballo lo perdonamos mal. O sea, no es que lo castiguemos, es que no lo consideramos, que yo creo que es el peor castigo. El peor castigo para un obetense es que no se le considere. Pero creo que somos diferentes. No digo que seamos mejores. Somos diferentes. Somos obetenses. Con sus defectos y sus virtudes. Pero yo no me cambio por ningún lugar del mundo. Yo no cambio Oviedo por ningún lugar del mundo. A mí estará loco este. ¿Qué tendrá que ver Oviedo con Nueva York? Bueno, prefiero Oviedo. Pero has viajado, seguro. Sí, pero siempre con motivos profesionales. Conozco Europa, no me gusta nada viajar. O sea, tengo problemas familiares y con los amigos porque no me gusta viajar. No me gusta salir de Asturias, no me gusta salir de Oviedo. Pero hombre, por motivos profesionales, lógicamente, por mi cargo, pues he tenido que... Conozco Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, pero no he cruzado nunca el charco. Incluso estando invitado. Incluso invitándome a misiones de tipo sanitario y bien pagados, a auditorías. Ahora todavía tengo 2 ofertas para El Salvador y para Honduras, pero siempre busco alguna disculpa que me es imposible ir porque no me gusta viajar. Y tampoco, entre otras cosas, porque no me gusta alejarme de Asturias y de Oviedo. Debe ser una enfermedad, ¿eh? Soy una persona, en ese sentido me critican bastante, piensan que soy muy raro, pero bueno. Soy como soy de Oviedo. ¿Qué te parece el nuevo hospital? El nuevo hospital, yo creo que va a ser una obra magnífica. Yo creo que vamos a conseguir tener, si no el mejor, uno de los mejores hospitales de España, y que así es como decir de Europa. Creo que va a favorecer lo que es la fusión de 2 culturas entre comillas, lo que era el Hospital General con todas sus grandes virtudes y sus defectos, y lo que era la Seguridad Social, que todavía perduran esos defectos. Esas culturas todavía no hemos logrado que se unifiquen y que sea una sola cultura la de Luca. Nos vamos acercando, la gente se va jubilando, se va acercando, pero el tener un escenario único va a ser favorecedor para esa unión y un único caminar. Yo creo que va a ser muy favorecedor, aparte que las instalaciones van a ser estupendas, van a ser la comodidad y el entorno es importante para la actividad. Tú que sois profesionales de los medios de comunicación, no es lo mismo que trabajes en una cueva sin duda que trabajes en un estudio espacioso. A partir de ahora te voy a llamar presidente. Hablamos de fútbol. Bueno. ¿Qué le ha pasado al Oviedo? ¿Qué le ha pasado al Oviedo? El año pasado, este año, en su historia. La reciente historia. La reciente historia. Bueno, pues el Oviedo, no sé, hay unos hechos desgraciados de mala gestión que lleva a casi la desaparición. Yo siempre predico, y nadie me hará apartarme de esa línea, que los desastres deportivos vienen precedidos por desastres económicos. Porque el fútbol está montado así. Y al que no le llegó el desastre deportivo le llegará. Y tenemos algunos ejemplos de equipos no asturianos, pero de regiones limítrofes que lo van a sentir. Porque no se puede vivir por encima de tus posibilidades. Es exactamente igual que la economía familiar. Tú no puedes tener un Mercedes con una letra de 200.000 pesetas al mes y ganar 150.000. Es imposible. Entonces el Oviedo, quizá empujado por la afición, por unos momentos de euforia, quiso vivir por encima de sus posibilidades o por otros intereses que no me atrevo a calificar, y se dio el batacazo. Entonces, con la reacción, cuando el Oviedo estaba a punto de desaparecer, no digo si hubiese sido conveniente o no hubiese sido conveniente, eso no lo sabe nadie. Fue una cosa ya que hablamos de futuribles, no lo sé. El hecho incuestionable es que la afición reaccionó a aquello, levantó el Oviedo y sigue ahí,
esa afición que es el mayor valor, y no intangible, es tangible porque se le ve, es el que sostiene al Oviedo. 10.000 socios en un equipo de tercera división es un fenómeno mundial. 5.000 personas en partidos intrascendentes en tercera división es casi un fenómeno mundial. Y esa afición que nos exige, y esa prensa que nos exige todos los días a un equipo de tercera, creo que es un fenómeno singular al menos. Singular al menos. El año pasado, cuando nos hacemos cargo del Real Oviedo, ya lo habíamos barajado, no crean que la gente cree que fue una cosa así de sopetón. El grupo que estábamos en el Naranco de balonmano, dijo, coño, ¿por qué no nos hacemos cargo la mar? Bueno, estábamos un poco lanzados, ¿por qué no nos hacemos cargo del Oviedo? Joder, ya, sí, pero cualquiera entra con esa deuda y no sé qué. Es cuando llega la suspensión de pagos, es cuando llega todo eso, y vemos unas cuentas, nos presentan unas cuentas con unos ingresos dados por seguro del Principado, o sea, unos pagos que había que hacer en la temporada anterior del Principado y unos ingresos contemplados en los presupuestos del próximo año. Hombre, pues con la suspensión de pagos y con esta situación, la cosa no es tan grave. Hay una ampliación de capital. La suscribimos mayoritariamente. Alberto González se suscribe y nos hacemos con el Oviedo, porque con esta situación es asumible. Y lo hicimos. Y ahí hay dos escenarios, uno el económico y otro el deportivo. El deportivo lo cogimos con una ilusión tremenda. Fíjate que cuando lo cogimos en enero, hacíamos cábalas a ver si era posible llegar a la promoción de ascenso, que estábamos en mitad de la tabla. Hicimos 3 o 4 refuerzos. 4, uno yo lo había hecho el consejo anterior, Guerra. Nosotros hicimos Lanzarote, Kiko y Sergio Villanueva. Kiko había sido el fichaje más caro, venía de... Ya estaban todas las palabras por el anterior consejo, pero bueno, nosotros los asumimos. Venía de meter 20 o 23 goles la temporada pasada, en segunda división, con el Lorca. Con nosotros metió 3 y de penalti. Y el Oviedo entró en una dinámica deportiva imparable hacia abajo, que era imposible pararlo. Íbamos a comer con los jugadores, hacíamos jornadas de confraternización. Desechábamos broncas cuando las cosas no iban bien. Bueno, bien no fueron nunca. Cambiamos dos entrenadores. O sea, cesamos a 2 entrenadores. Teníamos que buscar revulsivos. Y yo nunca en mi vida lo he pasado peor. Sentado en aquel palco, increpándonos, aunque no fuese nosotros, porque decían, bueno, no son demasiado culpables, pero éramos los que estábamos allí. Y fuimos los que descendimos al Real Oviedo. Este Consejo de Administración tiene la parte proporcional que le corresponde del descenso del Real Oviedo a tercera división, del descenso deportivo, del descenso merecido. O sea, no nos podemos ocultar. No será toda nuestra responsabilidad. Será una pequeña parte, pero la tenemos. Lo cogimos y por otra parte en la vertiente económica. En el actual Oviedo, a las 3 personas que mejor conozco son a Ataúlfo Valdés, a Costas y a Cuqui Bances. ¿Por qué te metes en esta historia? Bueno, Pepe Costas y yo habíamos estado con Alberto, habíamos ido a buscar a Alberto, o Alberto nos vino a buscar a nosotros en un momento que él tenía dificultades económicas cuando se había hecho cargo del balonmano. Estaba en una situación desesperada el balonmano, a punto de desaparecer. Lo digo porque sois, desde mi punto de vista, absolutamente personal, 3 personas absolutamente fiables. Es decir, si me tuviese que fiar en alguien dentro del mundo del fútbol en este momento, me fiaría de Ataúlfo, de Costas, de Pepe y de ti. Pero ¿por qué te metes en esta historia? Bueno, digo, al resto es que no lo conozco excesivamente. Estábamos en el balonmano, Pero ¿por qué te metes en esta historia? Bueno, en principio yo me meto todo lo que sea ayudar a Oviedo, y al Oviedo, y al deporte asturiano, al deporte en general. El deporte yo creo que es un servicio a la sociedad. Y al deporte hay que ir a dar. Y donde se te necesita, en una actividad que además te gusta, estás. Si luego estamos, Pepe Costas y yo vamos con Alberto, que luego recabamos en el concurso de Ataúlfo. Vamos con Alberto porque no nos había fallado, había hecho un esfuerzo considerable, había apostado por el balonmano, había puesto mucho dinero de su bolsillo, dinero irrecuperable, sin que nadie se lo reconociese.
Digo, oye, pues vamos a apostar por él, vamos a apoyar lo que necesita ese apoyo. Pues si tú crees en Pepe Costas, en Ataúlfo Valdés y en Dámaso Bances, cree en el Consejo porque nosotros creemos en el resto del Consejo. Porque también hemos anunciado que el día que no se hagan las cosas con total transparencia y honestidad, a los 5 minutos yo me iré del Real Oviedo. No pegaré un portazo, me iré y diré por qué me voy. Pero yo estoy seguro que no va a llegar eso. Yo confío totalmente en este Consejo. Porque además llevamos un año y pico, y hemos diseñado un proyecto, hemos trazado una línea a seguir, y lo hemos seguido invariablemente, con mejor o peor resultado, pero con un proyecto y una línea. Y no nos hemos apartado de ello. Yo te digo que el Consejo es plural, que el Consejo discute, discrepa. Se toman las decisiones, después de discutirlo mucho, se toman por mayoría, pero se asumen por unanimidad. Jamás las discrepancias del Consejo saldrán a la opinión pública, saldrán. No vale eso. Ya os lo dije yo del Consejo he dicho que no. No. Tú has expuesto tus razones, no has ganado, y tú asumes eso. Y eso se está llevando a rajatabla, y es modélico. ¿Qué necesita el Oviedo en este momento para salir adelante? Mira, el Oviedo en tercera división, con la estructura deportiva que tiene, teniendo en cuenta lo que es el centro de alto rendimiento del Requesón, no tiene ninguna viabilidad económica y en consecuencia deportiva a corto plazo, sin la ayuda de las instituciones. El Oviedo con 10.000 socios, 10.300 socios, todo un hito, hablo de números redondos, recauda entre 500 y 600.000 euros. Eso íntegramente es lo que nos cuesta el Requesón. Le hemos dado la vuelta como a un calcetín. Tiene psicólogos, médicos, fisios, entrenadores, campos, todo. ¿Qué instituciones? Fundamentalmente el Principado. Porque de aquella situación que nosotros habíamos visto, económica, halagüeña, no se ha visto luego compensar con la realidad. No parece que no tenían obligación formal de abonar aquellas cantidades porque los convenios estaban vencidos. Estaban vencidos sin que nadie se los hubiese denunciado al Oviedo. La ignorancia no exime del cumplimiento, pero hombre, si nosotros, el Oviedo en su día suscribe unos convenios con el Principado, todo convenio o contrato tiene un objeto y estaban bien definidos. Por una parte eran 2 convenios, la difusión de la imagen de Asturias por toda España. El año pasado estábamos por toda España, este año estamos por Asturias, pero espero que el año que viene y los sucesivos estemos en toda España. El nombre de Asturias, el Oviedo lo ha cumplido a rajatabla, ahí están las fotos, seguimos, deporte asturiano. Y la promoción del deporte base, ahí está el Requesón, ahí estamos apostando por el Requesón. Y además, como contraprestación, tenemos que poner unas vallas con el anuncio del deporte asturiano y entregar unas localidades, unas invitaciones al Principado en cada partido. Y nosotros lo hemos venido cumpliendo y nadie nos ha dicho, oiga, ¿pueden ustedes dejar de prestar ese servicio porque ya no tienen ustedes ninguna obligación? Nadie nos ha advertido de eso. Nosotros entendemos, pero no como una opinión particular y fuera de... No, asesorados por eminentes juristas que nos dicen que tenemos derecho a percibir aquello que estaba recogido en los convenios y que no han sido denunciados. Pero es que además al Principado le pedimos, oiga, y renuéveme los convenios que tenía. No quiero que me trate mejor que a otros, pero no me discrimine. Usted ha renovado un contrato al menos con el Sporting de Gijón. Amparado unos informes que nos consta del anterior director general de deportes, que no me parece mal que el Sporting renueve los convenios, y ojalá renueve 3 y 5, pero nosotros también, porque no nos pueden esgrimir que el Sporting está en segunda división y nosotros en tercera, cuando se suscribieron los contratos y el Oviedo estaba en primera división y el Sporting en segunda, y no dijimos que se nos diese un trato discriminatorio en positivo a nosotros respecto al Sporting, que no intenten hacer lo mismo con nosotros, porque no lo permitiremos. Por el Oviedo lucharé hasta donde sea,
Si creo que nos tratan injustamente, iremos y llegaremos hasta el final. No hemos, como vulgarmente decimos aquí, espatuseado. No hemos hecho ni una declaración altisonante ni fuera de tono. Hemos cortado algunas manifestaciones y movimientos que había en contra del Principado o de su presidente. Hemos guardado todas las formas. Pero que no nos ningunen, que no lo vamos a permitir. ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido el Real Oviedo? De los que yo conozco. Después de mí, ¿te refieres? Fuera de bromas. De los que yo conozco, yo creo que Eugenio Prieto, hasta un momento. No sé, por sus circunstancias personales, que no soy yo quien para analizar, ni mucho menos para criticar. Desde luego tuvo una época que fue gloriosa para el Oviedo. Se preocupaba del requesón, el equipo estaba en primera. Tuvo una época brillantísima. Yo creo que fue el mejor presidente que tuvo el Real Oviedo. Yo creo que hasta que aparece y toma protagonismo otros personajes, no sé con qué intereses, posiblemente lícitos, no los voy a analizar. Los resultados fueron los que fueron. Pero yo creo que Eugenio Prieto fue un gran presidente. Hasta un momento, A partir de ahí yo creo que ya perdió aquellas características que le habían hecho, que le habían llevado a ser el mejor presidente. ¿Cuál es el mejor equipo que hay aparte del Real Oviedo? ¿En dónde? ¿En el mundo? Hombre, yo primero soy del Oviedo y luego el concierto mundial para mí es el Madrid. Para mí es el Madrid. Pues ¿por qué? Pues porque nos ha representado mejor que nadie, o al menos yo entiendo que nos ha representado mejor que nadie por todo el mundo. Y además porque yo tengo una gran simpatía a Madrid, porque también soy, después del Madrid, del Atlético de Madrid. Porque yo tengo, por haber pertenecido a la administración y haber tenido que viajar con mucha frecuencia a la capital, a Madrid, yo siempre los compadecí, porque todas las manifestaciones de lo que fuese, lo sufrían los madrileños. Y con un espíritu, macho, que nunca en la vida los oías quejarse. Siempre no sé, les tengo simpatía a los madrileños, además son muy acogedores, tienen un carácter muy parecido al nuestro. Entre otras cosas porque hay muchos asturianos, quizás se lo hayamos contagiado un poco. ¿La cantera tiene que seguir tal y como está o uno tiene que replantearse las cosas? Tiene la cantera... Hombre, el Oviedo no puede vivir sin cantera. Ningún equipo humilde debe de vivir sin cantera. Nosotros tenemos unas instalaciones maravillosas y nosotros las tenemos que potenciar, mantener y si es posible potenciarlas, como instalaciones y como filosofía. Ya sabes que estos son como las lechugas. Hay cosechas buenas y cosechas regulares y cosechas malas. Pero, ¿debería del requesón funcionar desde benjamines hasta regionales? ¿O debería de empezar en cadetes, juveniles y regionales? Pues es un debate que tendremos que plantearnos, porque evidentemente desde el punto de vista deportivo no es bueno que el Oviedo acapare en los equipos inferiores, acapare a los mejores jugadores para ganar 12-0 a otro equipo. Eso no supone nada. No es ningún valor añadido a la cantera del Real Oviedo. Posiblemente deportivamente interese más tenerlos en otros equipos donde los tengamos controlados, nosotros subvencionando a los entrenadores, formando a los entrenadores y poder coger a esos jugadores en un momento determinado. Pero eso hay que compaginarlo con la parte económica y social. Esa atracción que esos niños van a hacer a través de sus familiares hacia el Real Oviedo, más la valoración en los balances finales de los jugadores, que tú sabes que cada año que transcurre un jugador en la estructura del Real Oviedo y llega al primer equipo, en nuestras cuentas, en nuestro balance, tiene un valor. Desgraciadamente en este momento el Oviedo solamente tiene un jugador que pueda poner como activo dentro del balance. Solamente uno, porque hemos deshecho el requesón, o han deshecho el requesón. Y eso, por eso te digo, hay que compaginar la parte deportiva y esta parte social y económica. Presidente, se nos acabó el programa. Bueno, pues yo la verdad es que estaba muy a gusto
con un amigo. Se nos fue el programa. La última pregunta, yo estoy convencido de que quiere todo el oviedismo que la respondas. ¿Cuándo vamos a estar en Primera División? En Primera División no tengo la bola de cristal, Carlos, pero porque también te digo que el Oviedo debe de estar en donde sus posibilidades económicas se lo permitan. Pero yo espero que en 3 años a lo sumo estemos en segunda. Lo creo sinceramente. Oye, me equivocaré, porque la grandeza del fútbol es que no es una ciencia exacta, que 2 y 2 no son 4, que un penalti que no ve un árbitro, un tiro que va al poste, te puede echar a perder toda una temporada. Pero estamos trabajando y estamos convencidos de que sí. Si no tenemos fe nosotros no se la podemos transmitir a nuestra afición. Yo solamente hago un ruego, que confíen en nosotros, que nos podremos equivocar deportivamente, en otro aspecto no, y que seguramente no nos tendrán nunca que poner colorados cuando nos vean por la calle porque se haya hecho algo que no sea transparente, que no sea en aras al interés del Real Oviedo. Eso, que estén seguros. Y el día que haya algo que no vaya en esa dirección, este presidente tardará 5 minutos en levantarse y marchar, diciendo el porqué. O sea, no me voy a ir pegando un portazo y desapareciendo. Pero también lo he dicho, que para un oviedista el mayor honor es ser presidente del Real Oviedo. Y yo, si la salud me respeta, pienso seguir siéndolo muchos años. Presidente, te deseo toda la suerte del mundo. Te la deseo porque eres un buen tipo, porque eres un buen hombre, porque eres el presidente del Real Oviedo y porque desearte suerte en este momento a ti es desearle suerte al Oviedo. Que tengas muchísima suerte. Muchas gracias, Carlos. Señoras, señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, con un nuevo invitado y con más gente. Hoy hemos tenido al presidente del Real Oviedo, don Dámaso Bances. Muy buenas noches.